Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. El juego de la vida. Puedo más fácilmente enseñar a 20 lo que es bueno hacer que ser uno de los 20 en seguir mi propia enseñanza. Shakespeare. Con esta confesión de mi mente, ahora te enseñaré cómo jugar el juego de la vida. La vida es un juego y como todos los juegos, tiene sus objetivos y sus reglas. En los pequeños juegos que los hombres inventan, como el cricket, el tenis, el béisbol, el fútbol, etc., las reglas pueden ser cambiadas de vez en cuando. Después de acordar los cambios, el hombre debe aprender las nuevas reglas y jugar el juego dentro del marco de las reglas aceptadas. Sin embargo, en el juego de la vida, las reglas no se pueden cambiar o romper. Solo dentro del marco de sus fijas reglas universales y eternas se puede jugar el juego de la vida. El juego de la vida se juega en el campo de juego de la mente. Al jugar un juego, lo primero que hacemos es preguntar cuál es su objetivo y propósito, y lo segundo, cuáles son las reglas del juego. En el juego de la vida, nuestro principal objetivo es hacia una mayor conciencia, una conciencia de cosas de mayor significado, y nuestro segundo objetivo es alcanzar nuestras metas, realizar nuestros deseos. En cuanto a nuestros deseos, las reglas solo indican la forma en que deberíamos realizarlos, pero los deseos en sí mismos deben ser un asunto del propio individuo. Las reglas que gobiernan el juego de la vida son simples, pero se necesita una vida de práctica para aplicarlas sabiamente. Aquí hay una de las reglas. Como él piensa en su corazón, así es él. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Por lo general, se cree que el pensamiento es una función totalmente libre de trabas y sin reglas para restringirlo. Pero eso no es verdad. El pensamiento se mueve por sus propios procesos en un territorio delimitado, con caminos y patrones definidos. El pensamiento sigue el camino establecido en las propias conversaciones internas. Todos nosotros podemos realizar nuestros objetivos mediante el uso inteligente de la mente y el habla. La mayoría de nosotros somos totalmente inconscientes de la actividad mental que se desarrolla dentro de nosotros. Pero para jugar el juego de la vida exitosamente, debemos tomar conciencia de todas nuestras actividades mentales, ya que esta actividad, en forma de conversaciones internas, es la causa de los fenómenos externos de nuestra vida. Toda palabra ociosa que el hombre hable dará cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37. La ley de la palabra no se puede romper, no será quebrado hueso suyo. Juan capítulo 19, versículo 36. La ley de la palabra nunca pasa por alto una palabra interna, y nuestra ignorancia de su poder no hace ni la menor concesión. Moldea la vida a nuestro alrededor, mientras que nosotros, por nuestras conversaciones internas, moldeamos la vida dentro de nosotros mismos. Esto se hace para revelarnos nuestra posición en el campo de juego de la vida. No hay oponente en el juego de la vida, solo está el objetivo. No hace mucho tiempo estaba discutiendo esto con un exitoso y filantrópico hombre de negocios. Él me contó una interesante historia sobre sí mismo. Él dijo: «Sabes, Neville, aprendí sobre los objetivos en la vida cuando tenía 14 años, y fue en el campo de juego en la escuela. Yo era bueno en la pista y había tenido un buen día,
pero había una carrera más por correr y tenía una dura competencia en otro chico. Yo estaba decidido a vencerlo. Lo vencí, es cierto, pero mientras lo estaba vigilando, un tercer niño, que no era considerado para nada como competencia, ganó la carrera. Esa experiencia me enseñó una lección que he utilizado a lo largo de mi vida. Cuando la gente me pregunta acerca de mi éxito, yo debo decir que creo que es porque nunca he hecho mi objetivo el ganar dinero. Mi objetivo es el uso inteligente y productivo del dinero. Las conversaciones internas de este hombre son basadas en la premisa de que ya tiene dinero. Su pregunta interna constante es el adecuado uso de este. Las conversaciones internas del hombre que lucha por obtener dinero solo demuestran su falta de dinero. En su ignorancia del poder de la palabra, está construyendo barreras en el camino hacia el logro de su objetivo. Él tiene su ojo en la competencia más que en la meta en sí. La culpa, querido Brutus, no está en las estrellas, sino en nosotros mismos, que consentimos en ser inferiores. Julio César, acto primero, escena segunda. Como los mundos fueron enmarcados por la palabra de Dios, también nosotros, como imitadores de Dios, como hijos amados, creamos las condiciones y circunstancias de nuestras vidas mediante nuestras poderosas palabras humanas internas. Sin práctica, ni el más profundo conocimiento del juego producirá los resultados deseados. Al que sabe hacer lo correcto, es decir, que conoce las reglas y no lo hace, para él es pecado. En otras palabras, fallará el blanco y no logrará su objetivo. En la parábola de los talentos, la condena del maestro al siervo que no hizo uso de su obsequio es clara e inconfundible, y habiendo descubierto una de las reglas del juego de la vida, nos arriesgamos al fracaso ignorándola. El talento no usado, como la extremidad no ejercitada, se adormece y finalmente se atrofia. Debemos ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Dado que el pensamiento sigue los caminos establecidos en las propias conversaciones internas, no solo podemos ver hacia dónde nos dirigimos en el juego de la vida al observar nuestras conversaciones internas, sino también podemos determinar hacia dónde iremos controlando y dirigiendo nuestra conversación interna. ¿Qué pensarías y dirías y harías si ya fueras quien quieres ser? Comienza a pensar y decir y hacer esto interiormente. Se te dice que hay un Dios en el cielo que revela los secretos, y siempre debes recordar que el cielo está dentro de ti. Y para dejar bien claro quién es Dios, dónde está y cuáles son sus secretos, Daniel continúa: tu sueño y las visiones que has tenido son estos. Revelan los caminos a los cuales estás atado y señalan la dirección a la cual te diriges. Esto es lo que hizo una mujer para cambiar el camino al cual lamentablemente había estado atada hacia la dirección en la que ella quería ir. Durante 2 años se había mantenido alejada de las 3 personas que más amaba. Ella había tenido una pelea con su nuera, quien le echó de su casa. Durante esos 2 años, ella no había visto ni escuchado nada de su hijo, su nuera o su nieto. A pesar de que ella había enviado numerosos obsequios a su nieto durante ese tiempo, cada vez que ella pensaba en su familia, que era diario, mantenía una conversación mental con su nuera, culpándola por la pelea y acusándola de ser egoísta. Al escuchar una conferencia mía una noche, fue esta misma conferencia sobre el juego de la vida y cómo jugarlo, de pronto se dio cuenta de que ella era la causa del prolongado silencio y que ella y solo ella debía hacer algo al respecto. Reconociendo que su objetivo era volver a tener esa afectuosa relación de antes, ella se propuso la tarea de cambiar por completo su conversación interna. Esa misma noche, en su imaginación, hizo 2 tiernas y amorosas cartas escritas a ella, una de su nuera y la otra de su nieto. En su imaginación, las leyó una y otra vez hasta que se durmió en el alegre ánimo de haber recibido las cartas. Ella repitió este acto imaginario cada noche durante 8 noches. En la mañana del 9º día, recibió un sobre con 2 cartas.
una de su nuera y otra de su nieto. Eran cartas amorosas y tiernas que la invitaban a visitarles, casi réplicas de las que había hecho mentalmente. Al usar su imaginación conscientemente y amorosamente, había cambiado el camino al cual había estado atada, en la dirección que quería ir, hacia una feliz reunión familiar. Un cambio de actitud es un cambio de posición en el campo de juego de la vida. El juego de la vida no es jugado allí afuera en lo que se llama tiempo y espacio. Los movimientos reales en el juego de la vida tienen lugar dentro, en el campo de juego de la mente. Perdiendo tu alma de nuevo para encontrarla, rendida hacia ese objetivo, tu separada mente. Lawrence Hussman. La imaginación se cumple. 26 de octubre de 1968. Yo afirmo que la imaginación crea la realidad, y si esta premisa es verdadera, entonces la imaginación se materializa en lo que se convierte tu vida. Aunque he cambiado las palabras, lo que digo no es nuevo. Las escrituras lo expresan así: lo que desees, cree que ya lo has recibido, y así será. Esta afirmación se remonta a 2000 años atrás, incluso antes de que Jeremías hablara del mismo principio en su relato del alfarero y el barro. Pero, hasta que la imaginación no se convierta en parte de tu hábito natural de pensamiento cotidiano, no actuarás conscientemente. Como la respiración, esta conciencia debe integrarse en ti, de tal manera que no te desvíes a la izquierda o a la derecha para suplicar o culpar a nadie. Cuando reconozcas esta presencia, no importará si empezaste tu vida en una situación desfavorable o en un palacio, como un niño pobre o rico. Te darás cuenta de que la vida siempre externaliza lo que estás imaginando. No tener conocimiento de este principio, que permite reproducir tu entorno, sea agradable o desagradable, de manera continua y eterna, depende de alimentar tu imaginación o de lo que tus sentidos dicten. Pero al conocer este principio, puedes ignorar el presente y, desligado de los llamados hechos de la vida, puedes imaginar el presente como desees que sea, alimentado por tu deseo y no por su carencia. Ahora bien, la imaginación no se puede observar como observamos los objetos en el espacio, pues la imaginación es en sí misma la realidad. Fawcett llama Dios a la causa del universo diciendo: Dios, el Creador, es como la pura imaginación en nosotros. Él actúa en las profundidades de nuestra alma, subyacente a todas nuestras facultades, incluida la percepción, y emerge en nuestra mente superficial, menos disfrazada en forma de fantasía productiva. Escucha tus pensamientos y oirás las palabras de Dios. Un pensamiento que no se siente no produce nada, pero un pensamiento que genera acción se reproduce. Atrapa a Dios en un momento de acción tal como la ira, el miedo o la frustración, ser felicitado o felicitar, y sabrás lo que sucederá en tu mundo. A menos, por supuesto, que detengas tus pensamientos y los revises. La mayoría de nosotros, sin embargo, no somos conscientes de lo que estamos haciendo, por lo que no observamos al Creador. Pero podemos atraparlo cuando fluye en nuestra mente superficial, menos disfrazado en forma de fantasía productiva. Si mientras vas en el autobús, conduces el coche, estás sentado en casa o te encuentras en un bar y oyes una observación y reaccionas internamente, esa observación se cumplirá en lo que tu vida se convierta. Este principio te libera, si estás dispuesto a asumir su responsabilidad. Sin embargo, lo asumas o no, cumplirás cada pensamiento impulsor tuyo de cualquier modo. Así que al final, no simpatizarás ni condenarás,
sino que simplemente hablarás de este principio a aquellos que puedan estar atravesando una experiencia desagradable, y si lo aceptan, dejarás que el principio funcione en sus vidas. Ahora, la persona promedio en América es cristiana o judía. Pregunta a cualquiera de ellos si creen que imaginar crea la realidad, y lo más probable es que te den una respuesta negativa. Pero, aunque no lo sepan, si creen en Dios, creen en la imaginación. Pueden leer las escrituras y aceptar las palabras en la superficie, pero su significado no se ha convertido en parte de su pensamiento. La noche pasada, por ejemplo, escuché a Billy Graham por primera vez. Había miles de personas en la audiencia escuchando a un coro de miles de miembros cantar la canción "Oh, cuánto amo a Jesús". Ahora, no quiero ser crítico, pero cuando escuché hablar a Billy Graham, me di cuenta de que no tenía el menor concepto de Jesús, mucho menos de su segunda venida. Él decía, si Jesús viniera ahora, solo imagínate, no habría más cáncer, ni fallos cardíacos, ni muerte. Billy Graham cree que el cielo está hecho de cuerpos de carne y hueso, en estados excrementicios, y tendrían que tener cuartos de baño allí, si no hubiera más muerte. Si aún estuvieras en un cuerpo, eso es excrementicio. Tendrías que tomar la comida que se te da, y lo que no pudieras asimilar, tendrías que expulsarlo. Y, a menos que perdieras todo sentido de la vergüenza y volvieras al mundo animal, tendrías que tener un cuarto de baño. Escuchaba a este hombre y me preguntaba, ¿es este el hombre que estuvo departiendo en la Casa Blanca y fue recibido por el Papa en el Vaticano? Por otro lado, el Papa es igualmente ingenuo respecto al misterio de Cristo. Luego, al final del programa, hubo una petición de dinero. Él te dará 2 libros que no habías pedido. Uno interpreta la Biblia y el otro interpreta al primero. Todo lo que tienes que hacer es enviar tu donativo a esta sencilla dirección, Billy Graham, Minneapolis. Pero, dijo él, este programa nos ha costado $500,000 y nosotros no tenemos ese dinero. Así que si estás solo, por favor envía una contribución. Pero si no estás solo, entonces haz una colecta entre todos los que estén contigo y envíala. Ahora, esto continúa noche tras noche durante toda una semana. Él es un ser grande y maravilloso, pero no tiene ningún concepto del misterio de Cristo. Ahora quiero mostrarte lo que quiero decir cuando afirmo que puedes ser exactamente lo que desees ser. Déjame empezar diciéndote que durante los últimos meses me he sentido como el diablo, pero sabía que era responsable del infierno en el que me encontraba. El médico me realizó todas las pruebas posibles, y cuando lo vi ayer me dijo que yo era un dilema. ¿Sabes qué es un dilema? Es un argumento que presenta 2 o más alternativas igualmente convincentes contra un oponente. En otras palabras, si partes de la suposición de que cualquier opción que elijas será errónea, tienes un dilema. Puedes utilizar cualquier cosa como un dilema. Por ejemplo, a mí, mi sangre indicaba una cosa en una prueba y lo opuesto en otra. Las pruebas solo confirmaron lo que ya sabía, que la causa de mi malestar reside en lo profundo de mi alma y no en causas secundarias, como el tiroides, el corazón, el hígado o cualquier cosa fuera de mí mismo. Yo estoy vistiendo un cuerpo, pero no soy yo. Yo me coloco en este cuerpo, lo cual me limita. Soy su poder operante. No puede ser causal, ya que solo refleja lo que mantengo en mi imaginación. No debo justificarlo, condenarlo, ni excusarme de ningún modo. Sabiendo que no me sentía bien, cambié mi sensación, y cuando las pruebas que había realizado para complacer a la persona que amo regresaron, supe que era un dilema. Te pido que asumas la misma responsabilidad. No le pases la responsabilidad a ninguna persona, organización, situación o circunstancia, sino descubre por ti mismo que imaginar verdaderamente crea la realidad. Si la causa de toda vida es Dios, entonces Dios debe ser pura imaginación.
Y porque puedes imaginar entonces como Dios, eres pura imaginación en ti mismo. Independientemente de que la razón y tus sentidos lo nieguen, puedes imaginar cualquier cosa y hacer que suceda si esta premisa es verdadera. Ahora, permíteme compartir algunas cartas maravillosas que he recibido recientemente. Una señora escribe: en julio mi coche necesitaba una reparación. Cuando firmé el recibo de crédito aceptando pagar el costo de $62, me imaginé que era un cheque, pues nunca firmo un cheque, a menos que haya dinero en el banco para cubrirlo. Agosto y septiembre pasaron sin ninguna solicitud de pago. En septiembre, un hombre me paró y, deseoso de vender su casa, me pidió ponerla en lista. Le dije que ya no estaba en el negocio y le recomendé a mi anterior corredor. Me olvidé completamente de ello, pero en octubre, justo antes de que llegara la comunicación de la reparación del coche, recibí una comisión de remisión de mi anterior corredor por la cantidad de $68, $6 más del costo de la reparación de mi coche. Aquí el dinero, como la historia en el capítulo 6 de Lucas, llegó a ella apretado, sacudido y rebosando. En el mundo antiguo, todo el mundo tenía un bolsillo grande donde se colocaba el grano y se apretaba hacia abajo hasta que rebosaba. Al igual que la docena del panadero, esta señora recibió más de sus $62. Luego decía: durante algún tiempo mi sillón favorito había necesitado una nueva tapicería. Elegir el material y el patrón fue fácil, pero el costo de $87 tuvo que ser imaginado. Así que, en lugar de limitarme a una cifra exacta, simplemente imaginé mi sillón ya nuevamente tapizado. Mientras estaba sentada en él, negaba su forro gastado, y cuando pensaba en él estando en otra parte de la casa, siempre lo veía como deseaba que fuera. A principios de septiembre, durante las vacaciones, nuestro vecino sufrió un ataque de corazón. Su esposa, deseando estar con su marido, le preguntó si su hijo podría quedarse con nosotros hasta su regreso. Puesto que él y nuestro hijo eran compañeros de juego e inseparables, John se quedó con nosotros durante 5 semanas, y cuando su madre preguntó cuánto le debía, yo amablemente le dije: nada. Pero algún día, cuando tengas un viejo billete gastado de $100 escondido en tu cartera y no sepas qué hacer con él, puedes dármelo. La señora contestó: eso es exactamente lo que mi esposo y yo acordamos hacer. Y sacó de su cartera un billete doblado de $100 y me lo dio. Ese dinero pagó el nuevo forro del sillón, más un suplemento de $13. De nuevo vemos el dinero venir a ella apretado, sacudido y rebosando. Cuando aplicas este principio hacia el aparente otro, lo estás aplicando hacia ti mismo, porque no hay otro. Se nos dijo que cuando Job se olvidó de sí mismo en su amor por sus amigos y oró por ellos, su propio cautiverio fue levantado. Luego todo lo que aparentemente había perdido le fue retornado, multiplicado 100 veces. Cuando perdonas a otro pensando en él como te gustaría que fuera, y convenciéndote de la realidad de tu acto imaginario, estás perdonándole por lo que él parece ser, poniéndole en un estado enteramente diferente. Haz eso, y estás sustituyendo un concepto innoble por uno noble. Eso es el perdón. El perdón pone a prueba la capacidad de la persona para entrar y participar de la naturaleza del opuesto. Un sacerdote dirá: yo te perdono. Sin embargo, cuando se cruza contigo por la calle, recuerda lo que fue confesado. Si él puede recordar, no ha perdonado. El recuerdo de lo que fue hecho o dicho debe ser sustituido por otra cosa, de modo que lo primero no pueda ser recordado ya. Si la actual señora Onassis sigue siendo la señora Kennedy a tus ojos, no la has perdonado, porque aún la estás viendo en su estado anterior. Perdónala sumergiéndote tanto en la idea de su nuevo estado que sea todo lo que puedas recordar, y no el anterior. Si sigues pensando en ella en su estado anterior, la has empujado de vuelta a él,
pues solo existen estados que se exteriorizan. Ahora, aquí hay otra historia. Mi amiga fue a Pittsburgh este verano para visitar a una amiga de la infancia, quien expresó el deseo de tener un nuevo órgano Baldwin. Poseyendo un órgano económico, mi amiga le dijo que cada vez que se sentara a tocar, imaginara ver la palabra Baldwin a través del frontal del órgano y afirmara que era su modelo de alta gama y que ya lo había pagado. Ella prometió hacerlo. El padre de la amiga había fallecido, y cuando ella recibió un cheque de $4,500 de su patrimonio, lo gastó en reparaciones necesarias de la casa. Pero cuando llegó otro cheque por $3,500 del patrimonio, decidió comprar su órgano. Aunque el Baldwin de alta gama costaba $5,000, le dijeron que se lo venderían por $4,000 y le aplicarían un segundo descuento de $1,000 a cambio de su órgano actual, haciendo que el costo total fuera de $3,000 por el órgano de sus sueños. Ella accedió a pagar los $3,000 y el órgano fue instalado. Aunque una lluvia torrencial había provocado que el tejado de su casa necesitara reparación, el presupuesto de $1,700 se retrasó. Así que cuando llegó, mi amiga recibió una llamada de su amiga preguntando por qué el constructor había esperado a dar su presupuesto hasta después de que el Baldwin había sido comprado. Entonces mi amiga le contó la historia de mi amiga Ana, que vivía en Nueva York. Ana era una miembro de la profesión más antigua del mundo, siendo una dama de la noche. Ella frecuentemente venía a mis conferencias, pero ese día nos encontramos en la esquina de Broadway y la calle 72, donde me contó esta historia. Un día, mientras pasaba junto a una tienda de sombreros, se enamoró de un bonito sombrero en su escaparate, con una etiqueta que indicaba que costaba $17.50. Deseándolo tanto, decidió aplicar este principio, de modo que en su imaginación se colocó el sombrero en la cabeza, y mientras subía por Broadway, sentía el sombrero en su cabeza. No quería mirar en un escaparate de una tienda y ser desilusionada, y cuando llegó a casa, imaginó que se quitaba el sombrero y lo colocaba en el estante superior antes de mirarse al espejo. 10 días después, una amiga la llamó y la invitó a almorzar. Cuando llegó, la amiga le entregó una caja de sombrero, diciendo: «No sé qué me poseyó, pero compré este sombrero y cuando llegué a casa me di cuenta de que había cometido un error. No me gusta para mí, pero pienso que te quedaría estupendamente a ti, Ana». Al abrir la caja, metió la mano y sacó no cualquier sombrero, sino el sombrero. Luego Ana me dijo: «¿Por qué Dios no me dio el dinero para comprar el sombrero en vez de traérmelo a través de una amiga?» Le pregunté si se sentía obligada con su amiga, y cuando dijo que no con la cabeza, le pregunté cuánto pagaba habitualmente por un sombrero. Cuando me dijo $4 o $5, le pregunté si había comprado alguna vez un sombrero de $17 antes. La respuesta fue que no, y cuando admitió que debía el alquiler de 2 semanas, le dije: «Si mientras estabas admirando el sombrero hubieras encontrado un billete de $100 en la acera, ¿habrías comprado el sombrero?» Responderé por ti: no, no lo habrías hecho. Habrías pagado el alquiler y quizás comprado algunos comestibles, pero no habrías comprado el sombrero. Dime, Ana, ¿cuánto dinero debe darte Dios para lograr que compraras un sombrero de $17? Si te hubiera dado $1,000, no lo habrías comprado, pues no estás acostumbrada a comprar sombreros tan caros. Así que Dios sabe mejor cómo darte el sombrero que tú deseabas. Después de contar la historia, mi amiga preguntó: ¿cuánto dinero debe darte Dios para comprar el órgano? Tienes el órgano porque lo imaginaste. Ahora aplica el mismo principio al nuevo tejado, pues la imaginación no te fallará.
Aquí tenemos un principio que la señora utilizó para su órgano, pero cuando necesitaba un tejado nuevo, olvidó la fuente de los fenómenos de la vida. La razón intervino y le dijo que todo el dinero del patrimonio de su padre se había acabado. Si la dejas, la razón te quitará este regalo divino y te dejará, de hecho, pobre, porque posees el don de tener todo lo que imaginas, si eres fiel a lo que has asumido. Ahora, una señora escribió diciendo, soñé que estaba en unos grandes almacenes con una querida amiga que accedió a vigilar mi bolso mientras yo compraba. Pero cuando volví, mi amiga se había ido y mi bolso estaba en una bolsa de papel en el suelo. Al abrir el bolso, descubrí que faltaban $30 y una pequeña tarjeta que llevo indicando que soy una ministra ordenada de Unity. Desperté preguntándome por qué alguien querría esa tarjeta. La tarjeta contenía el objeto central de la verdad en su sueño. Ella había pagado las 30 monedas de plata, el precio pagado por la verdad, y ahora había trascendido cualquier ordenación en este mundo. Por buena que Unity y todos esos grupos sean, están jugando sus papeles en ciertos niveles de la conciencia. Pero esta señora había ido más allá de cualquier ismo artificial, sea Unity, la ciencia cristiana o la ciencia de la mente. Todas esas son doctrinas artificiales, no basadas en la visión. A ella le fue mostrado que había pagado el precio por Cristo, y la tarjetita que le dio título para cierto nivel de conciencia había sido eliminada, pues ella había trascendido el nivel psicológico y entrado en el tercer nivel del arca de la vida, el nivel de la visión. Ella había encontrado a Cristo porque había pagado el precio. Te puedo decir, tienes dentro el poder para crear cualquier cosa. Deja que la gente sea lo que quiera ser, mientras te pones metas para ti mismo. No importa qué haya pasado en tu vida o lo que la evidencia de tus sentidos te diga, el poder del universo está en ti. Ese poder es el Señor Cristo Jesús, cuyo nombre es Yo Soy. Sin embargo, no lo conocerás nunca, a menos que lo pongas a prueba, pues solo entonces te darás cuenta de que Jesucristo está en ti. Me enseñaron que Cristo estaba fuera en algún lugar en el espacio, pero acepté el desafío y me puse a prueba para descubrir que yo soy el Creador, que yo creo desde dentro y que mi vida es el cumplimiento de mis propios actos imaginarios. No siempre he sido sabio en mi elección, pues la imaginación está siempre cumpliendo su estado imaginario, y he imaginado cosas desagradables, y las he cosechado convirtiéndome en el cumplimiento de lo que estaba imaginando. Entonces me volví más alerta y descubrí que podía atrapar a Cristo mientras fluía mi mente menos disfrazado en forma de fantasía creativa. Si mis pensamientos eran impulsos motores y eran desagradables, yo sabía qué esperar a menos que los revisara. Pero fueran agradables o desagradables, sabía que los cumpliría. No envidies a nadie. Si un hombre tiene $500 millones y una chica está en lo alto de la escala social, es porque Dios en ellos tuvo el deseo y se ha cumplido. Blake estaba en lo correcto cuando tituló su maravilloso cuadro. Más es el grito del loco. Menos que todo no es suficiente. Las Escrituras nos dicen, todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, pues todo lo que Dios es tuyo, ya que tú heredas a Dios. Él es tu posesión, así que todo lo que Dios es, cuando tú lo heredas, menos que todo, no es suficiente. Pero el grito de más es el grito del loco, pues en tanto él quiera más, nunca tiene suficiente. La señora Onassis se nutre de un fondo de crédito de más de $20 millones. Podrías pensar que es suficiente, pero podrías ajustarte a un modo de vida en que no lo sería. Están las necesidades de caridad, más si deseas ser una de las 10 mejor vestidas del país, debes tener una fortuna para gratificar ese deseo. No hay nada malo en ello. Yo personalmente no tengo ningún deseo de ser nombrado entre los exteriormente bien vestidos.
Espero estar interiormente bien vestido. Espero que mi luz sea cegadora. Espero que mi vestimenta sea tan poderosa que uno no pueda estar en su presencia a menos que esté cualificado para estar ahí. Y si modifico mi vestimenta para adaptarme al nivel en que otro está, para que él pueda ver al ser que yo represento, lo hago, pero ciertamente no en el exterior. Te digo, imaginar crea la realidad. Créeme, pues es verdad. Fawcett estaba en lo cierto cuando decía, el secreto de imaginar es el más grande de todos los problemas a cuya solución el místico aspira, pues el supremo poder, la suprema sabiduría y el supremo deleite descansan en la solución de este misterio. Un amigo mío envió al señor Fawcett mi libro y llamó su atención hacia el capítulo llamado La Revisión. También envió una copia a un físico de una de nuestras grandes universidades. El físico sintió que, puesto que las afirmaciones recogidas ahí no eran científicamente probables, el libro no era digno de su biblioteca. Mientras, el viejo caballero, que fue filósofo y profesor en la Universidad de Oxford, escribió la carta más dulce, diciendo, no sé quién es Neville, pero habiendo leído el capítulo sobre la revisión como solicitaste, sé que solo pudo haberlo recibido de los hermanos. Nadie, sino la sociedad divina, podría haber dictado ese capítulo. Aquí un hombre lleno de alabanza para un pensamiento que el científico ridiculizó, porque estaba fuera de su alcance. Te pido que me tomes en serio. La imaginación se cumplirá, de modo que no te limites por nada de lo que esté sucediendo ahora, no importa lo que sea. Sabiendo lo que quieres, concibe una escena que implique que lo tienes. Convéncete de su verdad y camina ciegamente en esa suposición. Cree que es real, cree que es cierta y llegará a pasar. La imaginación no te fallará si te atreves a asumir y persistir en tu asunción, pues la imaginación se cumplirá en lo que tu vida se convierta. Ahora, tú puedes conocer a alguien que tuvo una asunción, pero murió antes de que fuera realizada. Yo puedo decirte, la muerte no termina con la vida. El mundo no deja de ser en el momento en el tiempo en que tus sentidos dejan de registrarlo. En cambio, tú eres devuelto a la vida para continuar tu viaje, y tus sueños, no realizados aquí, se realizarán allí. Tú no puedes detenerlo, pues la imaginación está siempre creando la realidad. Cuando mi hermano Lawrence estaba haciendo su salida de este mundo, yo le dije a mi cuñada que había matrimonio en el otro mundo, y ella, en un tono muy ligero, dijo, yo no quiero ir ahora, pero ¿tú piensas que Lawrence me estará esperando para que podamos volver a casarnos? Bueno, respondí yo en el mismo tono ligero, diciendo, Dios es misericordioso. Dejaré eso ahí y tú puedes dar la interpretación que quieras respecto a lo que he dicho. Pero imaginas a dos personas que han pasado su vida peleando como el perro y el gato queriendo perpetuarlo? No, Dios es misericordioso. Realmente lo es. Una vez que has experimentado un estado infeliz, tendrías que ser un estúpido idiota para repetirlo. Pero después de la resurrección, no hay dar o tomar en matrimonio, pues estás por encima de la organización de sexos, por completo más allá de ello. Ahora, entremos en el silencio. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past.
Eres bendecido cuando tu comprensión mental ha sido ampliada por la remoción de los árboles del pensamiento tradicional equivocado, porque sólo entonces sabrás que todo es conciencia y la conciencia es todo. Sabrás que cualquier segunda causa es un tirano, y si crees en un poder externo, estás peleando una causa perdida. Emerson una vez dijo: el hombre se rinde a sí mismo a su verdadera imagen. Como todo espíritu se construye a sí mismo una casa más allá de su casa, un mundo más allá de su mundo. Lo que eres es lo que podrás ver. Así, construye tú mismo un mundo como te gustaría que fuera, un mundo más allá del mundo visible para ti ahora. El mundo que deseas existe y se revelará a sí mismo en grandes proporciones cuando tú, todo espíritu, te rodees a ti mismo con la verdadera imagen de ti como quieres ser. Piensa en tu mundo como una lona con las imágenes pintadas por el arreglo de tu mente. Tu yo-soidad, conciencia, ya ha arreglado para ti tantos patrones en tu lona como personas hay caminando en la tierra. Vuélvete a ti mismo y, clamando que tu deseo existe, siéntete a ti mismo moverte a su centro. Luego pinta tu lona de conciencia. Todo está allí a tu disposición. Su realidad depende de ti y de la intensidad de tu deseo. Siempre busca al ser, porque tu conciencia es la sola causa del fenómeno de tu vida individual. Quizá has imaginado algo que nunca pasó y sientes que has fallado, pero te digo que solo hay una causa para el fracaso, y es la ausencia de la sensación de naturalidad. Toma tiempo para una asunción convertirse en un hecho, y un deseo es cumplido proporcionalmente a la naturalidad del sentimiento de posesión. Si algo no se siente natural para ti, no es de tu naturaleza. Pedir en mi nombre es pedir en mi naturaleza o carácter. Así, cuando pidas, debes sentir que ya tienes, eres lo que estás buscando. Cualquiera sea tu deseo, cuando ores, cree que lo has recibido y lo habrás hecho. Es importante sentirte a ti mismo en el deseo cumplido, porque la conciencia es la única realidad, y todo lo que ves no es más que la externalización de un estado de conciencia. Es estúpido buscar algo antes de establecer su causa. Un efecto depende del estado de conciencia y no puedes encontrar el efecto antes de ser su propia causa. Si no sientes la naturalidad del estado deseado, no puedes exteriorizarlo, porque la conciencia es muy observable. Pregúntate a ti mismo cuánto tiempo has sido consciente de ser lo que quieres ser. ¿En qué grado sientes su realidad ahora? Matías nos dice: «Oh, tú, generación perversa y falta de fe, ¿cuánto tiempo debo permanecer con ustedes? ¿Tienes fe en lo que eres consciente de ser?» Espero, porque sin fe es imposible lograr nada. Es la substancia de la cosa esperada y la causa de todo fenómeno en la vida. La palabra perversa significa volverse de la forma equivocada, sin objetivo, sin punto de propósito. Cuando el último encabezado o el boletín de noticias pueden desviarte de tu deseo, eres perverso y fallas. Pero si el éxito es tu meta, su humor debe ser llevado hasta que el sentimiento de éxito sea tan natural que no puedas salir de él. Por otro lado, inoportuno significa audaz atrevimiento. Si fueras tan persistente en tu asunción, tu audaz atrevimiento no te permitirá aceptar la evidencia de tus sentidos cuando nieguen tu asunción, sino que reordenarán la sustancia llamada vida dentro del patrón de tu asunción. Este mundo se mueve con la necesidad de moldear y manifestar el arreglo de la mente individual. Es importante persistir hasta que el cumplimiento se vuelva tu naturaleza. Los cambios comienzan a ocurrir en su momento de naturalidad. Jacob le dijo al Señor: «No te dejaré hasta que me bendigas». Como Jacob, tú puedes luchar toda la noche con una idea, y las ideas vienen del cielo para hacerse carne.
Si no tomas un no como respuesta, sino que persistes en la sensación de tu deseo cumplido, serás bendecido con su externalización. Las Escrituras nos hablan de un hombre cuyo hijo estaba muerto. Cuando fue con el Hijo de Dios y le pidió que reviviera al niño, le fue hecho. Tu ideal, sea éxito, salud, romance, dinero o fama, es tu niño que está muerto. Pero si tú crees en su vida y caminas en la asunción de que eres exitoso, saludable o rico, si ese es tu deseo, tu niño que dormía se levantará del estado de muerte y vivirá en tu mundo. La parábola habla de un juez al que se le dice: no temas de Dios ni del hombre considerado. Dentro de ti está el juez que te dará cualquier cosa que pidas si eres tan persistente como la viuda de la historia. Viniendo a medianoche, ella persistió en su requerimiento hasta que el juez le concedió su deseo diciendo: porque esta jueza me molesta, la voy a resarcir o ella me desgastará por sus continuas visitas. Cuando la luz de la conciencia no está brillando en tu deseo cumplido, es la medianoche. Pero si llenas tu deseo con la luz de tu conciencia y persistes, te volverás eso de lo que estás consciente. Tú estás por siempre rodeándote a ti mismo con la verdadera imagen de ti mismo y lo que eres. Es lo único que puedes ver, sea bueno, malo o indiferente. Observa tus reacciones a la vida y estás observando el ser del que quieres separarte. Y, así como comienzas a identificarte a ti mismo con tu estado elegido, la separación es lograda. Pero tu asunción debe ser una actitud sostenida. Si por un momento pierdes el humor, recaptúralo. Y si lo pierdes de nuevo, siéntete a ti mismo de vuelta en el sentimiento hasta que el estado se vuelva tan natural que tu pensamiento desde ese estado sea normal. El gran fracaso de la mayoría de los verdaderos estudiantes es que están construyendo perpetuamente pero aplazando su ocupación. Cuando entras en tu estado deseado, siente su presencia rodearte como una oración respondida. Luego vuélvete tan uno con el estado que tus pensamientos fluyan desde él. Persiste en ver tu mundo desde ese estado y se volverá un hecho. Tú, y solo tú, determinas el tiempo en el que el estado se exteriorizará a sí mismo. Si tu mente es tan disciplinada que no puede ser volteada o desviado, el deseo de tu corazón será reflejado en la pantalla del espacio. Pero, si tú crees en un poder secundario, su creencia causará su retraso. Tu conciencia es el poder de la palabra. Es divino, sin división. No hay dos yo soy, sino un yo soy permaneciendo en muchos niveles. Deseo, clamando cumplimiento ahora, lucha como Jacob. Pero cuando la pelea sobrepasa el deseo, como Israel, nace. Puedes pensar que tu nombre es John Brown o Mary Smith, pero tu nombre real es Yo Soy, y tu estado dominante es tu naturaleza. Divórciate de tu estado de ánimo y asume una nueva naturaleza. Persiste en tu nueva relación y darás vida al niño como un nuevo fenómeno que testificará sobre tu creativa yo-soidad interna. Solo si careces de atrevimiento y constantemente regreses al estado del que estás intentando divorciarte, el fracaso ocurrirá. El deseo es identidad oculta. Lo que quieres, ya lo tienes. Si lo reconoces como un hecho, que ya eres lo que deseas ser y no te desvías, sino que mantienes tu atrevimiento caminando en el estado de cumplimiento que ahora te domina. Ningún poder en la tierra puede evitar que lo expreses. Pero debes sentirte a ti mismo justo en la situación de la oración respondida, porque solo creyendo que ya lo tienes, aparecerá. Cualquiera que ore exitosamente es el trampolín de acción y el que concede la oración. No hay otro ser que la conceda. El que recibe la oración respondida es el que la concede a través del acto de reordenamiento de la mente. Aprende a reordenar tu mente y si te encuentras a ti mismo caminando en el campo de oraciones sin respuestas, voltéate y camina en el campo estado de cumplimiento. Y recuerda, fe es la substancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. La única realidad
y la única substancia es la conciencia de donde todas las oraciones tienen su inicio y final. Todo el libro de Hebreos es devoto a la fe. Fe es duradera como ver lo invisible, y fe es la substancia de las cosas que se esperan. Sobre nosotros fueron dadas buenas noticias, y también sobre ellos, pero esas no prosperaron, porque no estaban mezcladas con fe. Las buenas noticias son deseos cumplidos. Si el deseo no está mezclado con fe, no tiene validez, porque la fe es la conciencia de la realidad del cumplimiento del deseo. Verás, la creación está terminada y solo nos volvemos conscientes de porciones cada vez mayores de ella. Si te limitas a ti mismo, a tus sentidos físicos que contradicen todos tus deseos, entonces la fe será desconocida para ti. Pero la fe hará real aquello que es invisible. El ser que te gustaría ser, aunque sea invisible, se revelará a sí mismo y se volverá visible para todos cuando camines en la fe de su realidad. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in reveal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. El amor es el único poder real, y tu poder es en proporción a tu amor. Cuando las escrituras hablan de la violenta tormenta en el reino, no se refiere a personajes violentos, sino al poder del amor que da la fuerza necesaria para elevarse a un nivel superior de conciencia. No hay un último destino, entendido psicológicamente. La vida es para siempre. Es el apaciguamiento del hambre, de la cual la fuerza es el deseo. El hombre se eleva en el trampolín de su deseo, con cada nivel de la línea vertical de la cruz dentro de él tan organizado que lo elevará, a través del deseo, a más y más altos niveles de sí mismo. Yo, como todos los maestros verdaderos, enseño el arte de superar la violencia que caracteriza el presente nivel del ser de los hombres. En muchas maneras, hemos avanzado más allá de nuestros antepasados, pero hemos permanecido igual de violentos que ellos. Es mi deseo para ustedes que rompan su violencia, su naturaleza negativa, porque si lo desean, se elevarán en conciencia y encontrarán su destino esperando por ustedes. Cada momento en el tiempo se les ofrece la oportunidad de probar su habilidad para sobreponerse a la violencia. ¿Cómo? Asumiendo que la conciencia es la única realidad y que nada tiene realidad salvo la conciencia que tú tienes de eso. En esa asunción encontrarás la única causa del fenómeno de la vida. Tus reacciones a la vida te definen, y mientras ellas permanezcan como están, tu vida se mantendrá igual. Tu mundo no es sino una proyección de tu estado de conciencia. La conciencia es la única substancia y la única causa del fenómeno de la vida. Así que es imposible cambiar un acontecimiento hasta que se cambie en la conciencia. Todo lo que consientes, sea bueno, malo o indiferente, es proyectado en tu mundo a través de tu conciencia del yo. Si la seguridad es tu objetivo, debes entablar una conciencia de seguridad tan fuerte que puedas sentirla y decir dentro de ti mismo,
yo estoy seguro. Eres libre de consentir violencia y agravios o seguridad y paz mental. Lo que sea que consientas haciéndote consciente será tuyo. Tu objetivo siempre está justo sobre el estado en el que ahora te encuentras. A través del día, pregúntate a ti mismo si estás consciente de tu objetivo y descubrirás qué tan cerca o lejos estás de él. Si no estás consciente de estar seguro en este momento, clama que lo estás. Persiste y quizás mañana, mientras observas tu día, encontrarás tu conciencia creciendo y creciendo. Aprende a mantenerte solo clamando: yo soy lo que yo soy, porque yo soy consciente de serlo. Para de buscar a otros y comienza a observar tus reacciones a su comportamiento. Vuélvete hacia adentro y cambia tu naturaleza violenta a una de amor. Hazlo y habrás ascendido la escala de la vida y alcanzando tu destino. Es imposible encarnar un nuevo nivel de pensamiento a través del esfuerzo de otro. La roca sobre la que debes mantenerte es la conciencia. Todos los demás pisos son arenas movedizas. Es la mayor tontería esperar la encarnación de un nuevo concepto fuera del proceso de evolución. Lo que buscas debe ser encarnado antes de que pueda hacerse visible. Hay una amplia diferencia entre saber algo mentalmente y saberlo espiritualmente. Puedo enseñarte la ley de la cosecha idéntica. Solo puedes leer cómo aplicar la ley a través de mis libros y saber mentalmente los pasos para tener riqueza. Pero nunca conocerás la riqueza espiritualmente hasta que conscientemente digas dentro de ti: yo soy rico. Un hombre está enfermo porque él está consciente de serlo. Deja al hombre enfermo decir: yo estoy bien. El hombre hambriento decir: estoy lleno. Y el hombre perturbado decir: yo estoy en paz. Y su conciencia recta producirá eso de lo que está consciente de ser. Si quieres saber lo que es el amor, debes volverte amoroso, porque no puedes conocer una cosa hasta que la seas. Yo soy maestro del arte del ser, el arte de conocer un estado espiritualmente. En el libro de Joel se nos ha dicho: deja al hombre débil decir: yo soy fuerte. Esto aplica no solo al cuerpo físico, sino a cada faceta de tu ser. Busca conocer tu deseo espiritualmente, porque solo cuando el espíritu siente la naturalidad del deseo, se proyectará a sí mismo en tu mundo externo. Recuerda siempre: nunca experimentarás lo que te rehusas a afirmar como cierto en ti mismo. Despierta. Vuélvete más consciente de lo que está sucediendo dentro de ti. Eleva tu cruz y, sin volverte a izquierda o derecha para preguntar a otro, vuélvete hacia adentro y clama conscientemente tu objetivo. Entonces observa cómo se materializa. Si no aplicas mis palabras, permanecerás justo donde estás. Debes ser un hacedor en pos de ser bendecido en tus caminos. El deseo es una identidad oculta, porque ya eres lo que buscas ser. Nunca me hubieses buscado si no me hubieses encontrado ya. El nivel del ser que buscas puede ser encontrado cambiando tus reacciones a la vida para conformar el nivel de tu deseo. No es necesario usar presión, presionar sentimientos o pedirle a otro que te ayude. Todo lo que necesitas es cambiar tu actitud. Después de haber definido claramente tu objetivo, observa sinceramente tus conversaciones internas y tus reacciones en relación a él. Cuando tus pensamientos y reacciones están disciplinadas, tu yo te elevará a tu nivel más alto y al cumplimiento de tu objetivo. Tu hombre interno
no debe ser condenado, sino despertado. Eso lo logras despertándote a ti mismo. Cuando te elevas en conciencia, tomas a todos los hombres contigo. Piensa en tu maravillosa imaginación humana como la línea vertical de la cruz, ilimitada, con el tiempo como la sección de la cruz. Eres libre de ascender en la cruz, pero no puedes elevarte hasta que niegues tus limitaciones. Cristianismo es una forma de vida. Con tus ojos mentales totalmente abiertos, adopta el cristianismo volviéndote consciente de lo que es. Si no te gusta lo que te estás encontrando en la vida, reordena tus pensamientos cambiando tu conciencia. Forma el estado que deseas y ocúpalo en tu mente. Así es como transformas el ser. Cuando te ancles a tu estado deseado, observa tu mundo. Se transformará a sí mismo en el ideal que tienes en la conciencia. Donde estás es suelo sagrado, porque tú eres el templo del Dios viviente. Limpia tu mente de los árboles del pensamiento tradicional. Vuélvete puro de corazón y verás que la conciencia es todo y todo es conciencia. Descubrirás que el estado de que estás consciente es el estado manifestado. No importa cuántos razonamientos justifiquen los actos de violencia o los aceptes. Si lo haces, contribuyes al estado y es un estado que no quieres experimentar. La historia contada de Jesús entrando en el templo y librándolo de los mercaderes y prestamistas diciendo: «Mi casa es llamada la casa de la oración, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones». Este no es un templo material. Tú eres el templo del Dios viviente y la Biblia es tu autobiografía. Los ladrones han tomado tu casa de oración colocando falsos valores allí. Libra tu mente de todas las creencias de causas externas y reinstala el único valor real de la conciencia, el único poder del amor.